Bienvenidos a un programa más de controversias, el número 4 de esta segunda temporada. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha polémica en la sociedad. No es un tema nuevo, sin embargo ha estado en discusión en los últimos años, particularmente en nuestro país, porque en otros países, bueno, pues ya ha sido atendido desde hace muchos años también. Y me estoy refiriendo a la voluntad anticipada, o eutanasia, o muerte asistida. Más adelante nuestros invitados van a hacer una precisión de los términos o de los eufemismos que estos se dan, pero finalmente harán una aclaración puntual. Y para ello tenemos en el programa de hoy como invitados a Magno Garcimarrero Ochoa, jalapeño muy querido por sus paisanos. Magno ha ocupado diversos cargos, no solo en el servicio público, sino también de elección popular, y como diputado, senador y secretario del Ayuntamiento de Jalapa, elaboró y consiguió poner en vigor algunos proyectos de ley que ahora están en función, entre otros, la Ley de Defensa de los Animales, la Ley de Protección de del Centro Histórico de Jalapa y otras ciudades veracruzanas, el proyecto para que dejaran de ser centros penitenciarios el Fuerte de Perote y las Islas Marías, el proyecto para retirar la pensión vitalicia a expresidentes, la disposición de tránsito municipal que implementó el paso 1 a 1 y el tema que hoy nos ocupa, la Ley de Voluntad Anticipada y su reglamento para el Estado de Veracruz, que por cierto entró en vigor en el año 2018. Bienvenido, Magno. Muchas gracias, a la orden. Y también nos acompaña la doctora María Andrea Valverde Díaz. Ella es licenciada en odontología, tiene especialidad en ontopediatría, una maestría y un doctorado en bioética por la Universidad Anáhuac, así como un máster en ciencias de la familia también por la Universidad Anáhuac. Tiene diversos diplomados en tanatología, desarrollo humano, logoterapia, bioética y medio ambiente, por referir algunos. En su actividad académica es docente de la Universidad Anáhuac, docente de la maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana, profesora o profesor de diplomados de bioética de la Secretaría de Salud y ponente en múltiples conferencias. Bienvenida, María Andrea. Muy bien, pues me da mucho gusto tenerlos en el estudio. Ustedes habrán tenido oportunidad de ver un programa anterior y la intención es que aquí compartan con la audiencia los puntos de vista que sobre el tema tienen, desde su conocimiento profesional, desde su experiencia personal, y con ello le permitan a las personas pues tener una información más amplia, más aproximada a lo que son los temas que tratamos. Claro. Como lo decía al inicio del programa, no se trata de un tema nuevo, es un debate milenario, y esto lo estoy tomando de un prólogo de uno de tus libros, Magno, de tu autoría. Es un debate milenario que ha involucrado a lo largo de la historia del hombre la toma de decisiones que se han arrogado, entre otros, pues algunos dignatarios de las principales iglesias del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, los capos de la delincuencia organizada, las turbas enardecidas, algunos jueces, casi que me aprendí el prólogo de tu libro. Hasta los celosos agraviados están por ahí también, que han tomado la decisión de quitarle la vida a alguna otra persona. Sin embargo, una persona en lo individual no puede tomar esa decisión, claro, o no bajo determinadas condiciones. Y no se trata de hablar de un tema que incluso se puede tipificar como delito, que es la inducción al suicidio o el suicidio, sino de bajo ciertas circunstancias, en determinadas condiciones, que haya la libertad también para poder decidir de manera racional, claro, y voluntaria el prolongar la vida de una persona que se pueda encontrar en una enfermedad terminal que le provoque dolor y malestar. Así y todo lo que ello implica y lo que deriva, y que tenga la capacidad para poder tomar una decisión. Ese es el tema, ese es el tema de entrada. Y bueno, pues están por un lado el instinto de sobrevivencia y por otro también el de tener una vida digna y de poder bien morir, como dice también. Entonces, si te parece, empezaríamos por hacer una precisión, si es lo mismo eutanasia que voluntad anticipada,
y que todos estos términos que aplican sobre el tema. Sí. ¿Y en qué consiste? Claro, por supuesto que no es lo mismo, hay mucha diferencia, pero voy a tratar de simplificarlo, no para que lo entiendan ustedes, sino para que lo acabe de entender yo, porque también se me complica. Sí, la voluntad anticipada es precisamente el deseo, la expresión de voluntad de no sufrir a la hora de morir. Y en el sistema actual de México, por ejemplo, eso funciona hasta antes de la muerte provocada. Tiene que la voluntad expresarse en el sentido de que no se aplique una vida artificial inútilmente, y porque eso puede simplemente prolongar la agonía, no la vida. Eso vendría a ser la voluntad anticipada, expresar voluntariamente que uno ya no quiere vivir sufriendo. Y lo tiene que atender, pues para empezar, los familiares, los médicos, tiene que hacerse de alguna manera formal, que puede ser por medio de notario público, y quien tiene facultad de hacerlo es quien ha cumplido 18 años. Quien no ha cumplido los 18 años, la ley entiende que no tiene todavía la capacidad para expresar su voluntad válidamente, y entonces solamente a partir de la mayoría de edad es como la persona puede expresar su voluntad anticipada. Eso lo puede hacer ante notario público, pero también lo puede hacer, para no gastar dinero pagando a un notario, ante el mismo hospital o sanatorio en donde esté recluido en un momento dado por una enfermedad terminal, y por medio de un formato que los hospitales tienen que tener a la mano para estos casos, y que pues está en la ley de salud explicado que todos los centros médicos deben tener formatos para que los pacientes que no deseen ser tratados ya en el momento de la agonía para hacerlos sobrevivir a una agonía cruel, llenan ese formato, bien conscientes de que así va a suceder y informados del padecimiento que tienen, y expresando de manera clara que pues no hay retroceso en la enfermedad, y que bueno, tiene un plazo determinado para llegar a la muerte, ¿no? Eso es la voluntad anticipada. Y por otro lado, la muerte asistida es un avance más, es decir, provocar la muerte a un paciente que lo pide, que lo solicita, también conscientemente, también bien informado, y también enterado de que así lo desea, mediante escrito. Regularmente se pide que se haga por escrito, y bueno, pues existe la posibilidad de que en el momento más álgido se pueda arrepentir y entonces no se haga. Pero es decir, es la diferencia finalmente, uno es dejar que muera la persona y el otro es ayudarlo a morir, asistir a morir. Asistir. Y eso está ya en una ley que tiene vigencia en nuestro estado y en algunos otros estados del país. ¿No es una ley general a nivel nacional? La ley de voluntad anticipada está cobrada localmente, en los estados. Y ya casi todos la tienen. Hay 2 o 3 que no tienen todavía ley de voluntad anticipada. Pero la muerte asistida está prohibida expresamente por la Constitución y por la Ley de Salud. Así es, eso iba a comentar. Sí. Dice que México prohíbe en su Ley General de Salud, dispone lo siguiente: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, ajá, así como el suicidio asistido conforme a lo que señala el Código Penal. Sí. Tú eres un promotor e impulsor de las leyes fuiste un promotor e impulsor de las leyes que compartimos al principio. Todas están en funcionamiento. Sin embargo, esta en particular quizá
como Sí. otras, como la de la interrupción legal del embarazo, Sí. tienen alguna resistencia o alguna renuencia por parte del personal de salud que pudiera verse en Sí. una situación de esas características. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que cómo Objeción es de que se conciencia. está, exacto, cómo es que se Objeción de está atendiendo en conciencia. los hechos esa situación? Pues se respeta la objeción de conciencia del médico que lo manifiesta así, hay obligación de respetarla, ¿no? Pero también los centros médicos o los centros los hospitaleros tienen la obligación de tener a alguien que no tenga objeción de conciencia o que no ponga. Habría obligatoriedad para el cumplimiento de esta ley. Sí, sí. Ok. Ahora María Andrea, tú estás desde tu posición como docente, como trabajadora de la Secretaría de Salud en áreas donde llegan pacientes terminales, en donde de manera cotidiana te ha tocado ver desde cerca directamente esta situación. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se encuentra uno en los hospitales con pacientes con estas características? Bueno, fíjate que hace unos días, hace como 2 semanas, justamente del área de cuidados paliativos del hospital, nosotros conformamos, a mí me tocó estar de hecho en la plataforma en la que se organizaban y se conformaban los comités hospitalarios de bioética, que también por ley tienen que contar los hospitales con ambos, el de ética en investigación y el hospitalario. Ahorita estoy como secretaria vocal del comité hospitalario de bioética, y el que está de presidente, que es el doctor que está a cargo de la Clínica del Dolor, propuso irnos a instalar a las áreas del hospital como para darnos más fuerza y que nos pudieran en su momento consultar los dilemas clínicos que se presentan en este tipo de casos. El caso es que fuimos al área de cuidados paliativos y justamente las que están ahí ya de hace mucho tiempo en esa área, por lo menos yo creo que tienen de 5 a 7 años ahí, nos comentaban que este formato de voluntad anticipada, que como tal está establecido en la ley, ¿no?, que debe de contarse con él, no está todavía muy agilizado, no existe un machote como tal, o sea, si alguien llegara y lo pidiera, sí, no lo hay. Esa es la realidad actual. A eso me refería, que si en los hechos, en la práctica, ya se está dando o no se está cumpliendo. Y por otro lado, la realidad es que, por ejemplo, a nosotros, cuando nos toca deliberar un dilema clínico, bioéticamente hablando, lo tienes que analizar desde 3 perspectivas. La primera es la médica, la clínica. Claro. Es la ¿Que sería la justificación? Sí. Sí, la condición clínica del paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley dice, ¿no? Lo anoté porque estaba yo buscando la relación en este aspecto. Dice, la presente ley de voluntad anticipada es de orden público y tiene por objeto garantizar la atención médica a los enfermos en situación terminal. Que ahí que había que hacer una primera distinción. Sí, el paciente en algún diplomado de tanatología nos hacían esta distinción, que la ley lo describe como tal. Un enfermo terminal puede ser un enfermo diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, con problema cardíaco, que en cualquier instante de su vida se agudiza su enfermedad y muere, sin decir agua va. Y un enfermo en fase terminal, y lo dice bien clara la ley, es un promedio más o menos 6 meses estimados de vida. Sí. Sin embargo, obviamente hay quienes dan sorpresas y duran más, y hay quienes se van antes. Entonces, esa sería la primera parte que el médico tiene que como que determinar. Sin embargo, hay un derecho del médico que dice que él se puede reservar, así como un derecho suyo, la garantía del resultado del tratamiento o la evolución del paciente al tratamiento aplicado, porque ni ellos mismos tienen esa certeza. Sí. Un poco lo que se hace hace rato, o sea, pero, yo mismo lo entiendo. Ok, pero en este caso finalmente iría ya en un sentido diferente al propósito de la propia ley o de la iniciativa de permitir a quien está en esa condición tomar de manera libre y voluntaria una decisión de esa naturaleza, ¿no? Digamos, el médico puede clínicamente, incluso hay un apartado que también así lo dice, el médico no puede concederle la muerte al paciente, aun si el paciente lo pide, en el término de lo que decía hace rato de la eutanasia. ¿Y eso contravendía la ley? No. En México todavía no hay la posibilidad de que se pueda aplicar la muerte asistida. Todavía no existe. Hay un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores hace 4 años.
y pasó a la Cámara de Diputados. Pero ahí está durmiendo. Está en discusión. O Sí. durmiendo. Sí, durmiendo, no lo han despertado. Porque además la pretensión del Senado es que se convierta en garantía constitucional. Y eso implica reforma de la Constitución. Tiene que ser mayoría calificada. Y requiere mayoría calificada y además aprobación de las cámaras locales. Sí. Entonces es un engorro del demonio. Hay otra solución, que puede ser local, ¿no? ¿Qué cantidad? Ahora iremos, perdóname la interrupción. Estabas hablando de 3 puntos, apenas estabas en el primero. Sí, el médico, te digo, hablando de los términos que vaya, por ejemplo, aquí lo dice, la misma ley lo pronunciaba. Cuando por razones médicas fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener la vida de manera natural. Entonces, este es otro dilema. ¿Por qué? Porque los casos clínicos que nos consultan, posiblemente, por ejemplo, el último, antepenúltimo, la ley de cuidados paliativos, que ahí es donde yo también veo como una especie como de hueco, claro, una lagunota en la ley. Digo, a ver, si la voluntad anticipada, como bien decías, es voluntariamente anticipo, yo quiero anticipar antes de que me agrave o me agonice, el que no me hagan maniobras, no me intuben, no me hagan nada que me vaya a mantener todavía no en prolongue vida. mi agonía, ¿no? Exacto. Para lo cual también es diferente el término. La ortotanasia sería como la parte de la condición media, ni eutanasia ni discanasia. Sí. Pero antes se decían medios que la ley lo dice así, ordinarios y extraordinarios. Ahora son proporcionados o desproporcionados. Para la bioética, no para la ley. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada caso en particular y las circunstancias clínicas que tenga, se define a pesar de la ley. Por ejemplo, el último caso te digo, una persona que la ley de cuidados paliativos te establece alimentación como uno de los 6 cuidados. Y resulta que si lo alimentaban, no solo no iba a mejorar, le hacían más daño. Porque sí le iba a distender el abdomen, porque no iba a tener, claro, era un cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces decía el doctor de la clínica, el doctor, pues ahí no podemos obedecer la ley, porque entonces si le damos de comer lo matamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces es muy interesante porque esos dilemas se tienen que fluctuar entre la realidad clínica, que es la primera evidencia, la médica. Sí. A mí el médico me dice cuál es la condición de clínica del paciente. ¿Eso es lo que evalúa el Comité Hospitalario de Bioética? Primero nos dan un resumen clínico y nos piden, oiga, a ver, el familiar no lo quiere desconectar, ¿no? Y ya el paciente tiene más de 10 días conectado, pero si le quitamos el respirador, pues fallece, que fue mucho el caso de COVID, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces nosotros nos dan el resumen clínico y entre varios especialistas, médicos tratantes, abogado, psicólogo, tanatólogo, trabajadora social, todo el equipo multidisciplinario, leemos el resumen, que sería la pauta clínica, luego lo revisamos y lo cotejamos con los aspectos legales, tenemos que revisar qué nos dice la ley localmente, y finalmente lo atribuimos o lo adaptamos a la condición que creemos, y lo único que hacemos es emitir un documento con observaciones y recomendaciones. Exacto. O sea, nosotros no estamos facultados legalmente para dictaminar ni clasificar un delito y decir esto, digo, no, nada más emitimos eso. Y en ese comité no tiene participación y voz el interesado, era con lo que empezaba. Deciden por uno, deciden los demás. Y en este caso partimos de la idea de que se trata de precisamente del paciente que se encuentre en esa situación y en todo caso algún familiar. Sin embargo, también encontré, y ahorita lo comentaré, opiniones en sentido contrario de la injerencia de los propios familiares, ¿no? Hay quienes quieren mantener con vida hasta donde sea posible a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas, en fin. Y eso pues es algo que habla de esa afinidad, de esa cercanía que se puede dar de las familias, de los aprecios, ¿no? Pero también qué consecuencias y qué derivaciones tiene para esas familias en otros aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto emocional, en el desgaste físico, en fin. A mí me ha tocado conocer amigos que han padecido lamentablemente situaciones de esa naturaleza y hacen todo, pero ahí les va su patrimonio, su casa, todo lo que tienen con tal de llegar a un resultado que ya se sabe que va a pasar, ¿no? Yo interpreto que la ley de salud le concede
prioridad a la voluntad del paciente, en todos los términos, por encima de la opinión de los familiares, de la pareja, por encima de la misma opinión médica. La voluntad del paciente está clarito creo que es el 166 de la Ley de Salud. Sí, en el... Ajá. Y precisa que la voluntad del paciente está por adelante de todas las demás. Así es que si el paciente en un momento dado dice, pues si mi mujer no quiere que me muera, pues yo sí me quiero morir. Así se va. Y volviendo al prólogo del libro que comentaba de tu libro, que se llama Morir no es un crimen, sí. Ahí también se señala que, pues, que nadie está hablando en favor del suicidio, que habría que ponderarlo y sería materia de otro programa. Claro. Pero aquí estamos hablando de un caso específico con todos esos antecedentes y con todas esas características de análisis, de discusión, de debate y sobre todo de voluntad. Por eso se llama voluntad. Por eso. Voluntad. Fíjate que ahorita que mencionabas, no sé si tú seguramente oíste hablar del caso también de Terri Schiavo, que fue la primera dilema en Estados Unidos para poder legalizar o no la eutanasia. Y ahorita que decías, legalmente hablando se supone que cuando el paciente no está facultado para poder emitir su voluntad con autonomía, el cónyuge es el que decide. Sí. Y en ese momento esa persona se causó un daño neurológico irreversible y ya cayó como en estado vegetativo, y entonces él, que era su esposo, que en ese momento ya no era su esposo o estaba en condición de separación, creo, solicitaba la eutanasia. Los papás de ella no. Entonces, ¿quién decide? Pues la ley lo protegía a él. El caso es que ellos decían que ellos querían que la hija estaba en condiciones sí viables de vida, pero no, vamos... sin calidad de vida. Pues no caminaba, no nada, tenía un daño neurológico irreversible. Pero ellos decían, nosotros la cuidamos. Sí, porque hablaba, pero emitía sonidos, no estaba completamente cuadraplégica. O sea, sí tenía movimiento, pero no tenía una vida a lo mejor... Pero ese sería otra situación. Estoy pensando, por ejemplo, Stephen Hopkins no se podía mover ni nada y cualquiera diría, oye, pobrecito, ¿no? Está súper amolado. Pero no es el mismo caso. No. O sea, estamos hablando de alguien que tenga un padecimiento verdaderamente mortal. Y aquí a lo mejor era una incapacidad, no sé. No, tenía un daño neurológico irreversible. Ella ya no facultaba mentalmente todo y ya no podía, pero los papás ofrecían cuidarla. Y el marido, que era legalmente el que tenía derecho, pide la eutanasia y se la conceden. Entonces, lo que tú decías, para quien sí puede autónomamente solicitarlo, como lo dice la ley, voluntariamente, con conciencia, con razonamiento, ok, pero es como un albur, por decir así, porque no sabes a la mera hora quién va a decidir por ti o si tú pudiste decidir. Ese es otro gran... A ver, ¿cuándo es el momento oportuno para que se tome esa decisión? Estoy pensando en los formatos que hay también en la donación de órganos. Cuando vas a sacarte tu licencia de manejo, te preguntan, ¿quieres ser donante o no quieres ser donante? Sí. Y es una decisión propia. Y a lo mejor los familiares están en desacuerdo con esa decisión, pero finalmente queda consignado. ¿Cuándo es el momento oportuno para que alguien decida en primera persona? En el momento de firmar la voluntad anticipada ante el notario, el mismo notario, si sabe hacer su trabajo, va a preguntarle a la persona respecto a sus órganos, ¿quiere donar algo que le quede todavía bueno? o no. Y el deponente tiene que decir, bueno, pues no dono nada. Y esto puede ser en cualquier momento. Yo, por ejemplo, podría firmar desde este momento que no quiero llegar a esa situación. Sí. Ese es otro cuestionamiento que yo me hago personalmente y en cuanto a biótica se refiere. Fíjate, ahorita lo acabas de decir, en el artículo 166 bis, que esta es la de cuidados paliativos. Esta es la ley de cuidados paliativos. Dice, toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y en estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Como un testamento. Exacto. Antes de dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento, cosa que es interesante. Pero cuando lo imparto a mis alumnos les digo, a ver, aquí estamos sentados 4 y yo en este momento les digo, a mí ni me le hagan la luchita, ni me intuben, ni maniobras, nada.
Me tocó en un diplomado que di en Veracruz, por cierto, de una señora. Ajá. Y ella dice que su esposo en un desayuno, en una sobremesa, le dijo eso: a mí ni me vayas a hacer la lucha. 3 semanas después se accidenta, queda en la calle de un coche, y entonces los que iban de rescatistas le dijeron: señora, le tenemos que intubar, le tenemos que dar masaje cardíaco. No, él me dijo que sí, que va a quedar mal, que ni le hicieran la lucha. Obviamente, para cuando tocamos el tema, ella estaba muy intranquila. Yo le dije: tú le concediste su voluntad. O sea, él te dijo eso, no sabías médicamente o clínicamente lo que iba a pasar. Y ese es el gran dilema de lo que bioéticamente decimos, porque no hay certeza. ¿Qué tal si hubiera evolucionado? Entonces sí, es una complicación real que te rebasa. Pues ese es el riesgo de temas tan complejos. Leyendo por ahí también encontré que en Nueva Zelanda algunos argumentos en contra de la voluntad anticipada, porque pues no todos los países comparten esta opinión. Sí. Decían, a propósito de los parientes, que empieza con una medida cautelar, por así decirlo, en el sentido del alcance que se tiene, bajo qué condiciones, bajo qué situaciones puede proceder o aplicar, pero de ahí se puede ampliar, y que es una frontera muy frágil y muy vulnerable, ¿no? Ajá. Entonces dice que en algún momento pues cualquier pariente puede decir: pues así lo quería él, ¿no? Y entonces empiezas a aumentar el rango de personas que pudieran entrar bajo esa situación, niños, incapacitados, algún enfermo, y que los parientes digan: no, pues así lo quería él. Y viene una serie ahí extensa de puntos que están en sentido contrario. Pero aquí de lo que se trata pues es precisamente de darle a los espectadores, a la audiencia, elementos suficientes para que tengan conocimiento. Tú, Magno, has sido promotor de esto, no promotor de la muerte, eso sí, no. Que quede claro, ¿no? Pero sí has trabajado desde hace muchos años, y me consta porque he sido testigo de ello, de dejar perfectamente claro y lo suficientemente publicitado o comunicado de qué se trata, ¿no? Sí, está en vigor la ley esa desde hace 4 años. Desde el 18. La ley de voluntad anticipada. Y esa ley yo se las hice, yo se la entregué al ayudante del gobernador. A ver, una pregunta personalísima. ¿Tú tienes firmado un documento en donde... Sí, yo se lo entregué. Sí, claro. Le entregué el disco con la ley. No, como era yo del proyecto de ley, el proyecto de la ley es tuyo. Sí. Pero tú tienes algún formato firmado donde aceptes someterte a esta... Claro, sí, yo tengo mi testamento vital. Lo hice ante notario público, el Miguel Marenco me lo hizo. A las 2 semanas se murió él. Bueno, pero quedó ahí en el archivo. Pero yo ya tenía mi documento. Sí, yo tengo mi declaración de voluntad anticipada, incluso antes de que entrara en vigor la ley. Y bueno, para llegar a Miguel Marenco, cursé por 4 o 5 notarios que se negaron a hacerlo. No querían. Bajo argumentos de que no había ley en Veracruz. Sí, que no estaba regulado. Pero yo me lo hice, yo me lo fusilé de una disposición ya existente porque pues se necesitaba hacerlo, y me encontré con cosas curiosas. En México, el Código Penal Federal, en su artículo 15, tiene un comentario muy clarito para mi modo de ver. Cuando el delito se comete con la anuencia o la petición del propio afectado, no hay delito. Claro, porque lo externo. Entonces, si no hay delito... No hay delito que perseguir. No hay delito que perseguir. Se puede alegar la inexistencia del delito. ¿Por qué? ¿Cuál sería el delito? ¿Inducción al suicidio? No, ayuda al suicidio. Ajá. No inducir, sino ayudar. ¿no? Sí, no, la inducción sí está bien que esté protegido, claro. Sí. Pero la ayuda al suicidio, cuando lo ha pedido voluntariamente la persona, yo entiendo que cae dentro de ese precepto del 15. Bajo esas características de que sea quien decide, que esté en completo uso de sus facultades. Claro, y lo pida. Y lo pida. No solo que lo pida, que esté
asentado. No, que esté con la conciencia perfectamente clara, ¿no? Que no esté perturbado o alterado por alguna emoción o sentimiento. Ese es el otro tema que se puede dar. ¿Qué es lo que comentábamos hace rato? O sea, de un joven que pudiera tener una depresión y que esté... Porque tú preguntabas hace un ratito, ¿qué se hace en el caso de que los familiares... Por ejemplo, te voy a contar una anécdota ahí muy chusca del SECAN hace tiempo. Antes del COVID dejaban entrar a todo mundo, el familiar y toda la porra. Entonces estaba yo en un módulo de información llenando una receta, llegan 12 personas y uno de los chicos se acerca a la recepcionista y le dice en voz baja, oiga, el doctor fulanito, ¿no? Entonces yo le pregunto... Habla más duro porque no se va a escuchar en el programa. Y le digo, el doctor fulanito, y entonces le digo, ¿por qué hablas quedito? Le pregunto yo al muchacho. Me dice, es que mi mamá tiene una bolita en la panza, algo así me dijo, y tiene 2 días que no come. Y le digo, y creemos que sea algo malo, ¿no? Entonces le digo, ¿tu mamá sabe leer? Me dice, sí. ¿Y por dónde entraron? No, pues acá por Soconusco. ¿Y no habrá leído arriba Centro Estatal de Cancerología? Le digo, yo creo que tu mamá ya sabe. Le dije, aquí lo que ustedes tienen que solicitar es un apoyo psicológico para la familia, para poder enfrentar esa situación que tu mamá está sufriendo y que ustedes también. Entonces, yo lo que sí estoy muy convencida es del abordaje integral que la tanatología propone. Es decir, prepararlos. Sí, porque nadie estamos teóricamente, legalmente, esa es la otra parte, o sea, la parte moral o filosófica te dice que finalmente hay una chilena que se llama Paulina Taboada, que escribe muy bonito, ella es tanatóloga, y ella hizo una investigación en un hospital allá, donde hizo un instrumento de encuesta como para 100 personas, 100 pacientes, en fase terminal, promedio 6 meses más o menos. A los 100 encuestados, el 80% le decía que ellos sí querían morir y el 20% no. Y ella les ofreció, si te ofrecemos lo que se denomina cuidado paliativo, pero con lo que le llaman la ley ahora asistencia física permanente, que es acompañamiento. Le dice, te vamos a ofrecer ya sea por un voluntario o por un familiar, que lo hemos hecho en el SECAN, para que te acompañen, te procuren esos 6 meses de vida que Dios decida cuántos se van a hacer más o menos, ¿ok? Pues al paso de 3 meses, los que todavía duraron vivir hasta ese entonces, otros no, la cifra se invirtió. O sea, se dieron cuenta finalmente, claro, que es un poco el dilema que se presenta ahora, que bajo la ley hay mucho abandono. Y Chile es uno de los países avanzados en materia, ¿no? Sí. Chile, España. España, reciente. Sí. Sí. Entonces yo sí creo un poco, no a lo mejor que no se le conceda a uno autónomamente, como decía Magno hace rato, la parte de yo expresar mi deseo voluntario de que no me haga nada, pero a mí se me hace una contradicción muy grande con los cuidados paliativos. O sea, nadie nos debería de descuidar en esos finales e instantes, y es lo que vemos mucho en el SECAN. O sea, no que los descuiden, sino que tenemos que hacer un trabajo en equipo multidisciplinario para que la familia venga a estar con el paciente hasta su último respiro, así le dé la mano y se la apriete y le conceda estar ahí, ¿no? Sí, y en esto entran en juego también mucho el tema espiritual y todo esto. Tú que estás en una escuela y como docente en una escuela donde se imparten clases incluso de religión y de la religión católica en particular, no iría contra lo que esa religión postula de preservar la vida hasta que Dios decida. Pues no es una postura, como bien lo dices tú, en cuanto al valor absoluto de la vida, así se le llama, y su inviolabilidad, al primer principio fundamental de bioética, en lo que se le llama la corriente personalista, o la forma de pensamiento personalista. Es decir, cuando yo imparto, por ejemplo, yo les puedo explicar que no somos dueños nosotros absolutos a lo mejor de nuestra vida, pero vamos otra vez a la realidad clínica. El médico que controla el dolor te dice, yo puedo darle al paciente o le debo dar al paciente para que tenga calidad de vida en sus horas que Dios le conceda, que no le duela. Pero hay morfina que está regulada, que está restringida, que está complicado tener el acceso, que a la hora que yo se la dé le va a causar una depresión respiratoria y que entonces no lo estoy matando al curar del dolor, pero está dejando respirar. Entonces, tú le puedes proponer al paciente este principio y le puedes decir lo que la ley, digo al alumno, pero la realidad es que a la hora que clínicamente se analizan las circunstancias, así se le llama filosóficamente al análisis moral de un acto humano, fin, medio y circunstancias. ¿Cuál es el fin? Procurar el mayor bien posible en el principio de beneficencia. ¿Cuál es el medio? El control del dolor, la temperatura, oxígeno, etcétera.
¿Cuáles son las circunstancias las que cada persona presenta? Y eso es prolongar de alguna forma una situación que no le acuerda calidad al paciente, ¿no? Entiendo que ese es el propósito de tu iniciativa en su momento y de lo que establece la ley, ¿no? Así es, así es. Y cuando hablo de calidad de vida no me refiero a un aspecto de tipo hedonista. Exacto, no, sino de calidad de vida. A ver, un paciente con una enfermedad terminal y con dolores agudos de su cuerpo, con esta sedación permanente, hay unas que es sedación paliativa, se le llama. con estos dosis de morfina y de algunos otros analgésicos para controlar el dolor, y oyes los gritos cuando entras a algún hospital, y eso no es tampoco natural. No, ni grato, nada, ¿no? Ya no se da tanto por esta ley de cuidados paliativos, está obligada. Sí. O sea, no puedes dejar al paciente alberrido en la cama. No. Hay área de cuidados intensivos donde los... No me refiero tanto a ello, sino a que lo está soportando. Finalmente el dolor, a lo mejor se lo controlas, pero ¿cuánto tiempo va a durar así? Tú dices, a lo mejor 6 meses, ¿no? Lo que establece la ley, pero ¿cuál es el espíritu para trabajar en favor de esto? ¿Cuál es el espíritu para trabajar en favor de la iniciativa y de tu propuesta? De llegar a la muerte asistida. Sí. Yo pienso que la muerte, en ese sentido, no es tan mala. El problema está en que hemos creído durante muchos siglos que lo peor es morir, pero no es así. En la actualidad hay que morirse a tiempo. Hay en un texto que leí también de Chile, precisamente, un especialista, el doctor Armando Ortiz Pomier, que dice que la sociedad lleva años discutiendo sobre esto, pero dice, la sociedad chilena tiene que romper el tabú de la muerte. La muerte, claro, como el sexo, forma parte de la vida. Aprender a hablar de ella con libertad. El que fallezca una persona de 85 años, por ejemplo, entra dentro de la biología, claro, y biográficamente esperable, dentro de lo normal. En cambio, una sociedad que lo primero que piensa es quizá no se hizo todo lo posible, o quizá no quisieron salvarlo, o que sería diferente en una clínica privada, o que los médicos o los servicios de salud no funcionaron bien, pues es una sociedad enferma. Hay que hablar con normalidad de la muerte. Claro. Yo les voy a comentar otro recoveco de la ley que debe también discutirse, platicarse. Los seres humanos estamos fuera del comercio mientras estamos vivos. Sí. No somos susceptibles de que... No, de crédito, ya muertos. Como tu papá decía, estos iban a vender. Y Jorge decía, yo te voy a comprar, papá. Sí, pero por otras circunstancias, por otras razones. Pero en el momento en que muere una persona, deja de serlo y se convierte en un objeto de comercio. No tiene dueño, es un bien mostrenco. Uh-huh. Y entonces, por ahí hay una disposición que se aprobó en la época de Fox, en el sentido de que si la persona no expresa su voluntad de otorgar sus órganos, el Estado se apropia de ellos. Ajá. Y se apropia del cuerpo entero. Sí. Y entonces, cuando le preguntan a uno si va a donar algo o no va a donar nada, pues tiene que resolverlo y tiene que decidirlo, porque de otro modo el Estado dispone del cuerpo. Así es. Está uno, desgraciadamente, mal acostumbrado en el mal entendimiento de que cuando muere alguien, las personas más cercanas son los dueños del cuerpo, del cadáver. Uh-huh. Los hijos o los papás, en fin, la esposa, el esposo. Me llevo mi cadáver. O mis cenizas, sí, o lo que sea. Y cuando se muere en el hospital, los mismos hospitales privados, como hay algunos aquí, si no pagas la cuenta, no te dejan sacar el cuerpo. ¿Y qué hacen con el cuerpo? Pues no hacen nada porque la gente se vuelve loca buscando dinero prestado para pagar y que le den el cuerpo. Eso también está prohibido en la ley, que los hospitales retengan
un cuerpo porque no se les ha pagado. Eso no lo pueden hacer. Sin embargo, lo hacen. Y no voy a decir qué hospital ¿Qué hace hospital es eso. No, el San Francisco. Es un cuestionamiento como es contradictorio, porque para el católico incluso, pues morir es una transición a un paso mejor, ¿no? A la eternidad, Sí, a la gloria. sí, Entonces para- dirías, para todas las ¿qué tiene de religiones, ¿no? malo morir? No tiene de malo el morir, sino vuelvo al tema. En cuanto a la dignidad humana se refiere, ¿cuál es el término calidad de vida? Es muy peligroso. Porque a lo mejor yo ¿Se vuelve determino, subjetivo? claro, yo determino mi calidad de vida porque me vine ahorita caminando clavejeros en coche y no me pasó nada. Pero hay quien no tiene ni para poder caminar, o sea, yo lo he vivido mucho en el hospital. A mí ese hospital me ha enseñado a valorar todo. Entonces yo digo, ¿cuál es la calidad de vida para quién y por qué? Pero- Entonces es muy, muy subjetivo, ¿eh? Sí, es subjetivo, pero yo creo que habría, sin duda, y ahí es donde deben de coincidir seguramente los especialistas en la materia como ustedes, en que eso, bajo los estudios y los análisis y las valoraciones que se hacen por estos comités y bajo el principio de la decisión individual y personal, sí se puede determinar para efectos prácticos en los hechos qué es calidad de vida. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere que le duela su cuerpo, quiere estar sufriendo y quiere procurarles agravios a sus seres queridos. Hace rato yo mencionaba el tema patrimonial, el tema material. Un enfermo, ahorita, pues el que tiene un seguro de salud, de gastos médicos, o tiene un seguro de vida, pues más o menos la libra. Pero los que no lo tienen, en salud pública, comprometido. En salud privada, ni se diga. ¿Con qué pagas un día o dos? No nos vamos a referir a ninguna clínica o hospital, pero ¿con qué pagas un tratamiento? ¿Qué haces para pagar eso? Mira, ahí te va. Ayer hablaba yo Sí. con una conocida que estaba haciendo una labor de recaudación de fondos para una amiga que tiene cáncer de mama, que le postergaron su quimioterapia 8 meses. Entonces yo le decía, no, pues para los 3 ya no le libró. Pues sí. Le dije, bueno, a ver, según lo que yo oigo en el trabajo social en el hospital, la famosa frase de la universalización de los servicios de salud, Bueno, IMSS, eso. ISSSTE, Server, Premex, si no tiene esa institución, no es, la quimioterapia para la paciente, ella viene al SECAN, la atiende el SECAN y le subrogan el servicio. O sea, esa otra institución le paga el SECAN. Así se está manejando ahora. Entonces, yo solo digo a mis hijos, mi prestación es el ISSSTE. Por supuesto, tengo una amiga que tuvo una hija en el ISSSTE y dijo, la siguiente la tengo en la privada, porque no le fue bien. Entonces, sí hay una realidad que pudiera ser que todo ser humano, aún no teniendo recursos, puede tener atención en salud, no de la misma calidad, Claro. volvemos al término, ¿no? Pero a nadie dejas derivada en la calle tirado ahí a ver quién te cura. Finalmente esas son, Es una me realidad. parece que colateralidades, ¿no? El tema central es, tienes la libertad para decidir Sí. bajo esas circunstancias lo que quieres para ti mismo, pues la ley dice que sí, Sí. y muchos dicen que sí, y por otro lado hay quienes sostienen, como creo que puede ser también igualmente válido, pues tratar de hacer lo mejor posible porque una persona viva, pero que viva en condiciones dignas. Creo que ese sería Exactamente. Sí. el punto. Sí, para mí es resbaladizo el terreno. Yo lo digo ahorita y a lo mejor me pudieron haber hecho la luchita. Es como amarrarle al médico las manos. A ver, ya le hice la pregunta aquí a Magno y él dice que sí tiene ya determinado eso. Tú, en tu fuero íntimo, en tu persona, ¿no estarías de acuerdo en firmar de manera anticipada esta Yo voluntad? sí estoy anticipada? a la deriva de lo que la naturaleza me mande y como me lo mande. Estoy consciente de lo que es el sufrimiento propio y ajeno, y me queda clarísimo. Pero también estoy consciente de lo que te decía hace rato. Hay una encíclica papal preciosa que se llama Salvifici Doloris, de San Juan Pablo II, y habla de que ningún ser humano está exento del dolor. Una cosa es que te flageles y que te hagas tú. Sí, te autoflageles. Otra cosa que entiendas que ante el sufrimiento y el dolor, más bien ante el dolor tú decides si sufrir o no y cómo. Y eso requiere de resiliencia, de fortaleza. Hay una conferencia buenísima de un doctor que es judío, víctima de los alemanes, que es psiquiatra, y habla de la resiliencia, y fue uno de los que Irena Sendler sacó de escondido debajo de su bata y en la ambulancia en la que sacaba niños, lo salvó, se fue a vivir a Francia y hoy se ríe de lo que él vivió en tragedia. Entonces yo creo para mí que el destino es mucho más sabio que cualquiera de nuestras propias decisiones, para mí,
No lo sé, digo, ya en su momento se verá cómo. Ya le dije a mis hijos, cuando yo no esté, hagan lo que quieran, yo ya no voy a estar. Le dije, así que ustedes deciden lo que puedan resolver prácticamente. Sí, Pero, pues esa es la idea de compartir con la audiencia este tipo de temas, porque seguramente entre quienes nos están siguiendo y viendo, habrá muchos que estén de acuerdo en lo que propone la ley. En esta estadística que referiste primero de un 80-20, en donde de manera anticipada y racional estamos diciendo, pues no queremos llegar a ese extremo, y que ya en una situación en concreto pueda variar la circunstancia. Sí, de acuerdo al caso particular del que se trate, ¿no? Claro. Sí. Hay otra también película muy buena de Cameron Díaz, de una abogada. Eres una cinéfila Sí, extraordinaria. muchísima, me encanta. Ahorita ya no me he dado tanto tiempo de verlas, pero antes sí. Una abogada que tiene una hermana que es muy loquilla, la hermana va con la abuela al asilo a pedirle dinero, la abuela sabe que es loquilla y le dice, sí, yo te meto a trabajar aquí, por cada peso que tú ganes yo te doy otro. Entonces ella se dedica a visitar a los ancianos en el asilo, y ellos lo que querían era eso. Claro, Cameron Díaz echaba un viejito sus tacos de ojo, veía a Cameron Díaz, le iba a leer todos los días un poquito, no se quería morir, decía, pues aquí me agarro, ¿no? Sí, bueno, pero esa es una muerte hasta contenta, hasta placentera. Claro. Pues no sé si quieran agregar algo más para cerrar terminar el programa. Pues yo repetiría una frase de Ramón Sampedro precisamente. Vivir es un derecho, no es una obligación. Sí, correcto, sí, completamente de acuerdo. María Andrea. Pues nadie está obligado a lo imposible, me queda claro. Pero en esa misma película, es curioso, estaba rodeado de tanto amor y nada le dio sentido a su vida. Estamos hablando de Mar Adentro. Mar Adentro. Ajá. Sí. Hay otra, perdón, Eva, Cecilia, no me acuerdo del nombre de esta, pero creo que es holandés o irlandés o sueco, un muchacho muy joven que era de deporte extremo, queda dañado y tiene una chica que lo va a cuidar y se enamora de ella, y ella le dice que es muy egoísta, le dice, porque nada más quieres vivir con tu amor y sin el mío, o sea, sin el sentido real del verdadero amor. Y a mí me encanta. Pero empezaría por el amor a uno mismo, ¿no? Claro, pero no le encuentra sentido a su vida con el amor de otros. Pero eso se lo está diciendo otra persona, un tercero. Yo creo que ahí claro, sí es sí. una decisión completamente personal. Sí. Pues Sí, usted será el mejor juzgador de lo que escuchó en este programa. Es un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar, y que, como en otros, va a ir permeando de manera más amplia en la cotidianidad de nuestras vidas. Ya lo dijiste, vivir no es una obligación, es un derecho. Morir, claro, sería lo mismo, exactamente. Claro. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en un próximo programa y que tenga una excelente semana. Muchas gracias, María Andrea, muchas gracias, Magno. Gracias a ti. M&M, y muchas gracias por el obsequio que me compartes. Es una compilación poética que se llama Jalapa de Agua. ¿Dónde lo pueden adquirir, Magno? Están las librerías que están aquí abajo, precisamente, en el pasaje. En el pasaje. ¿Y en línea no se puede? ¿Todavía no lo suben en línea? Ya está en línea, sí lo tengo en línea. Si me dan su dirección, se los mando. Bueno, vamos a compartir para ustedes ahí los teléfonos de Magno, sí. O la dirección que él nos indique, y como un gesto de generosidad del autor, para las primeras 5 personas que lo contacten van a tener un descuento. Eso. Correcto. Pues muchas gracias a los dos y nos vemos la próxima semana.